Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Hechos capítulo 8, versículo 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Repito, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Misión Cristo es el tema que tengo para el día de hoy. Conforme ha ido pasando el tiempo, el Evangelio, tal y como está expresado en la Biblia, ha ido siendo deformado. Hay mucha deformación en la predicación del Evangelio de Cristo. Esto ha venido a traer un deterioro en el crecimiento bíblico y espiritual de la iglesia. Por eso, muchas congregaciones hoy no gustan una buena palabra, un buen mensaje. Porque el mensaje en muchos lugares no está conectado a su contenido, sino a cuánto pueda emocionar el oído del oyente. Al pasar esto, vemos cultos llenos de emoción, pero sin cambios. Vemos gente que grita, que llora, que brinca, que salta, pero sigue siendo el mismo corrupto. Vive bajo su atmósfera de pecado porque lo que está recibiendo no es el verdadero mensaje de Cristo. Felipe, que fue uno de los 7 evangelistas, llega a Samaria a predicar. Y Lucas nos dice con claridad cuál era el contenido del mensaje de Felipe. Dice, y llegó a Samaria y les predicaba a Cristo. El mensaje no era que tenía a Cristo, era que era Cristo. Al predicársele a Cristo a la ciudad de Samaria, Cristo comenzó a hacer prodigios y milagros. Pedro es enviado por la iglesia de Jerusalén a que vaya a certificar el primer avivamiento. Luego del día de Pentecostés, el segundo gran avivamiento se dio en Samaria. Entonces Pedro, cuando llega, se da cuenta que lo que se está haciendo allí se está haciendo acorde a las directrices del Espíritu. Entonces Pedro certifica el avivamiento de Samaria. Porque déjeme explicarle algo. No es que haya un avivamiento porque hay gente llorando, porque hay gente esto, porque hay gente aquello. Los avivamientos, cuando no son del Espíritu, en vez de bendecir a la gente, lo que pueden hacer es confundirlo y alejarlo de Dios.
Por eso es que cuando usted ve un avivamiento, usted tiene que someterlo al escrutinio bíblico. Es bíblico lo que está pasando ahí. ¿Qué mensaje se le está predicando a la gente? Porque gran parte del avivamiento tiene que ver con el mensaje. No obstante, la mayoría de la gente se centra en los milagros, en las liberaciones, como si eso fuera lo más importante. No, las manifestaciones son el resultado de un verdadero mensaje, de que se está predicando a Cristo. Porque si no se está predicando a Cristo, pudiera haber muchas cosas, pero lo que hay allí es de demonios y no del Espíritu. Pedro certifica con su presencia allí y su palabra y la administración del Espíritu Santo sobre los que habían creído, porque los que habían creído todavía no tenían el bautismo, no tenían la llenura del Espíritu. Entonces Pedro llega allí y luego de esta gente haber recibido el mensaje de Felipe, Pedro imponiendo las manos, reciben esta gente al Espíritu Santo. Ahí es donde viene la confusión del mago aquel, que pensó que podía comprar el don de Dios con dinero. Ahora bien, si en el primer avivamiento un apóstol como Pedro, que en ese tiempo, recuerden que les he dicho, Pedro era el líder de la iglesia. Si en ese tiempo un apóstol como Pedro tuvo que viajar a Samaria para certificar lo que Esteban estaba haciendo, porque Esteban no se podía mover solo, porque Esteban tenía que responder a la cobertura espiritual que había en Jerusalén. Felipe, gracias. Entonces, lea la Biblia. ¿A qué mandaron a Pedro? A mirar, a certificar que lo que estaba pasando en Samaria era del Espíritu. El mismo Pablo, lo que estudiábamos el sábado en la mañana, tuvo que certificar también en un concilio en Jerusalén que lo que él estaba predicando y estaba pasando dentro de los gentiles era del Espíritu Santo, y que a quien se estaba predicando no era a otro más que a Cristo, que ellos no estaban desviados del mensaje de Cristo. Pero ¿qué pasa? Pregunto yo hoy, ¿quién tiene autoridad espiritual sobre mucha gente para certificar que lo que ellos están haciendo es del Espíritu? Misión Cristo. La gente se desvía del mensaje de Cristo. ¿Quién lo corrige? ¿Quién lo corrige? Nos está diciendo la Biblia claro que Felipe va a Samaria a predicar. ¿A quién? Pero lo bueno es que quien lo está certificando es Lucas, uno de los hombres que más había indagado sobre la persona de Cristo, que tenía información de primera mano de su mensaje, uno de los que luego iban a escribir uno de los 4 evangelios, el que le escribe a Teófilo. Ya en la escuela de líderes sabemos quién es Teófilo. Pero ¿qué acontece? La iglesia que está comenzando, donde quiera que había un avivamiento, se mandaba a ver si lo que allí se estaba predicando era a Cristo. Misión Cristo. ¿Por qué me llama la atención?
Lo de Samaria, primero por lo siguiente: Esteban estaba certificado. Esteban era un diácono, conocido luego en el capítulo 21 del libro de los Hechos como Esteban. Felipe, estoy entre Esteban y Felipe. Felipe era certificado como uno de los evangelistas, o el evangelista. Es más, Felipe es el primer evangelista que se conoce en la Biblia. Y el capítulo 21 del libro de los Hechos se menciona a Felipe como el evangelista. Pero Felipe no era cualquier hombre. Felipe también era un hombre que tenía su casa bajo la sujeción del Espíritu y 4 muchachas doncellas. Yo quiero que alguien me escuche esto con mucha atención. Si la Biblia dice que eran señoritas, es porque el Espíritu Santo es quien estaba certificando que esas muchachas eran señoritas. ¿Qué significa señorita? Que no la había tocado ningún varón. Y Felipe tenía 4. No una, no. 4. En sujeción al Espíritu, profetizando. ¿Cuánta gente se puede dar el lujo de decir que tiene 4 muchachos y los 4 profetizan? Hay gente que tiene un muchacho en la iglesia dando carpeta y problemas, dando situación y haciendo crisis. Hay otros que predican y el muchacho es la vergüenza. Tienen que comprometerlo antes del tiempo con cualquiera. Tienen que salir corriendo detrás de ellos, taparle sus pecados. Ajá. Felipe no. Felipe tiene 4 profetas en casa. Misión Cristo. Cuando tú metes a Cristo no solo en tu mensaje, sino también en tu casa, tú vas a tener el resultado de haber llevado a Cristo a la casa. Misión Cristo. Vimos ya que a esa casa llegó Pablo y llegó Agabo. Y se armó tremendo lío allí. ¿Tú te imaginas, Samuel, uno en medio de ese movimiento profético? Las 4 hijas de Felipe profetizando. Y llega Ágabo y también comienza a profetizar. Y Pablo allí certificando lo que hay aquí es del Espíritu. ¡Oh, gloria a Dios! Y también está Lucas en esa casa. Y Lucas está escribiendo: Felipe tiene 4 hijas que profetizan. ¡Oh, gloria a Dios! No nos entretengamos con cosas. Hay movimientos que son del Espíritu. Miren lo que hizo Agabo. Tomó el cinto del apóstol y se lo amarró. Y luego le profetizó. Y ese no es mi tema de hoy. Pero sí te voy a decir algo. Piensa, yo amarrándome un cinto ahora mismo y que todo el mundo me vea en las redes. La gente va a decir: este hombre está loco. Oh, gloria a Dios, para dar una profecía. Mas sin embargo está en el Nuevo Testamento, capítulo 21 del libro de los Hechos. Allí encontramos a un profeta quitándole el cinto al apóstol, amarrándoselo y luego dándole la palabra. ¿Qué es predicar a Cristo? Primero, identificar quién es Cristo. Lo primero que hay que identificar a la hora de predicar a Cristo en un mensaje: ¿quién es Cristo? No es que me lo menciones, no es que me diga Cristo. Hay gente que utiliza el nombre de Cristo y ni siquiera está hablando de Cristo. ¿Quién es Cristo? Vamos a conocerlo por la Biblia. En el versículo tal, en el texto tal,
dice, y esto, y esto, y esto. Y Cristo es esto, y esto, y esto, y esto conforme a la Biblia. Entonces yo te estoy dando a conocer quién es Cristo. Segundo, ¿cuál es su obra? Primero, ¿quién es Él? Jesús es Dios, la segunda persona de la divina Trinidad, enviado del Padre, profetizado desde Génesis hasta Malaquías, su advenimiento. En Isaías 53 me habla de su sufrimiento. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Luego yo tengo que hablar de la obra de Cristo. ¿A qué vino? ¿Cuál es su misión en la tierra?